Mis queridos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a una clase más aquí de Ven Sígueme, Edificados en Cristo Sur, con el hermano Andrés Hernández. Quiero agradecerles siempre por el tiempo que nos conceden, los comentarios que nos dejan, expresarles mis sentimientos y felicidad de poderles leer siempre y contestar esos mensajes. Les invito a que nos dejen sus sentimientos y desde dónde nos están viendo para poder enterarnos un poco más acerca de sus vidas y edificarnos junto con ustedes. Mis hermanos, para esta semana entonces tendremos el estudio de las sesiones desde la 94 hasta la 97, que comprenden los días del 1 al 7 de septiembre y cuyo título lleva para este caso es Para la Salvación de Sion. Les recordamos que este contenido grabado no busca ni tiene como fin el sustituir ni reemplazar su estudio personal y familiar, así que les invitamos con mucho ahínco a que puedan realizar ese estudio personal y familiar. Queridos hermanos, esta semana entonces, como les decía, estudiaremos las sesiones desde la 94 a la 97 y no voy a dar demasiado contexto histórico esta semana al respecto, más bien me enfocaré un poco más en lo tocante al templo y los temas más de fondo de estas sesiones. Así que quisiera empezar leyendo un poco acerca de la sección 94, en la cual se habla un poco acerca de un mandato que se le dio a Hiram Smith, a Reynold Cajon y a J.D. Carter, que fueron nombrados para formar un comité de construcción de la iglesia. Y quisiera ver un poco acerca de los primeros versículos, especialmente en el primero, en donde dice, y además de cierto os digo, mis amigos, os mando a dar principio a la obra de proyectar y preparar el comienzo y fundación de la ciudad de la estaca de Sion, aquí en la tierra de Kirlan, principiando por mi casa. Bien, mis queridos hermanos, es interesante el poder notar cómo el Señor a ellos les mandó tener como centro de sus vidas, incluso de la edificación de la ciudad, el Santo Templo. Y frente a eso podemos nosotros pensar y plantearnos esta pregunta: ¿de qué manera el templo puede formar o hacer parte de mi vida y estar en el centro de ella? ¿Cómo puedo hacer que las cosas que hace mi familia siempre giren alrededor del templo? Pensemos y iniciemos este análisis con esa pregunta, hermanos, sobre cómo podemos hacer eso. Porque el Señor siempre le ha mandado a su pueblo construir un templo. De hecho, quiero compartir también con ustedes la parte introductoria del manual de Ven Sígueme, en la cual dice lo siguiente. En la antigüedad el Señor mandó a Moisés edificar un tabernáculo conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. El tabernáculo había de ser el centro del campamento de Israel en el desierto. En 1833, el Señor mandó a José Smith que construyera templos, no según la manera del mundo, sino más bien de acuerdo con el modelo que mostraré. Tal como el tabernáculo en el desierto, el templo tenía la finalidad de ser un componente central en Kirtland. En la actualidad, los templos se encuentran por todo el mundo. Incluso si no están en el centro de nuestras ciudades, nos guían hacia Cristo, quien debe ser el centro de nuestra vida. Si bien cada templo difiere en apariencia, dentro de ellos aprendemos el mismo modelo divino, un plan celestial para llevarnos de regreso a la presencia de Dios. Las ordenanzas y los convenios sagrados nos conectan con Cristo y fortalecen a nuestra familia, no según la manera del mundo, sino de acuerdo con el modelo que Dios nos muestra, sino de acuerdo con el modelo que Dios nos muestra. Bien, mis hermanos, entonces, teniendo en cuenta esta introducción que nos hace el manual y analizando el primer versículo, como a ellos se les mandó que todo lo que iban a hacer debía iniciar por el templo. Así es que todas las cosas que hacemos en nuestra vida debieran iniciar por el templo. ¿Cómo podemos nosotros establecer una vida más acorde al templo, más relacionada con el templo? Hace unos días mencionábamos de cómo podemos nosotros, cuando vamos al templo, regresar a nuestra casa y traer el templo a nuestra casa, traer el templo a nuestros hogares. Bien, así quisiera dejar también esas ideas allí. Hermanos, y en el primer versículo que les leo, el Señor habla de fundar una ciudad. Y dice que esa ciudad es la ciudad de la estaca de Sion. Hermanos, cuando el Señor edifica una estaca, cuando conforma una estaca, es como si se formara una gran ciudad. Si bien, y como lo mencionábamos hace un momento, no tenemos los templos en el centro de las ciudades, sino en lugares estratégicos que hoy día se definen para tal efecto, tenemos la posibilidad de establecer una ciudad santa.
Cada estaca de Sion es una ciudad santa que está gobernada por las llaves del sacerdocio, que nos permite ser un lugar de refugio. Recuerdan que en los días pasados hablábamos respecto a que las estacas de Sion son un lugar de refugio para los santos de los últimos días, un lugar en los cuales el Señor se revelará a ellos y que les dará las bendiciones que tanto anhelan, lo que tanto anhelamos, ¿no? Así que es necesario que pensemos en eso, ¿bien? Porque no son distintos estos días a los de esa época. El Señor nos ha mandado también construir esas mismas ciudades y tenemos esa misma oportunidad. Y quisiera leer el versículo número 2 que dice, y he aquí debe hacerse según el modelo que os he dado. Conságrese el primer solar hacia el sur a fin de edificarle una casa a la presidencia para la obra de la presidencia, de recibir revelaciones para la obra del ministerio de la presidencia en todas las cosas pertenecientes a la iglesia y al reino. Bien, hermanos, algo de destacar que en el versículo 2 dice, he aquí debe hacerse según el modelo que os he dado. El Señor siempre nos ha dado un modelo sobre el cual nosotros debemos guiar nuestras vidas, no solo como lo hizo en el antiguo Israel, no solo como lo hizo con el pueblo de Kirlan en este momento, indicándole cómo se debía de construir el templo, no solo como le mostró a Nefi sobre cómo podría él construir un barco, el Señor siempre puede mostrarnos la mejor forma de dirigir nuestras vidas y conviene que se haga a su manera, porque cuando hacemos las cosas a la manera del Señor, pues tenemos las ventajas de hacerlas de la mejor manera posible. El presidente Monson una vez dijo, uno no se puede equivocar cuando opta por seguir al Salvador Jesucristo. Así que si seguimos su guía y nos dejamos orientar por él, pues tendremos más capacidad de tener éxito. Y el Señor ha dicho, conviene que sea a mi propia manera, no a la forma de los hombres, ¿no? Bien, entonces, leyendo un poco también más adelante, en el versículo 8, dice, y no consentiréis que ninguna cosa inmunda entre en ella, y mi gloria estará allí, y mi presencia estará allí. Mas si entrare allí alguna cosa inmunda, mi gloria no estará allí, ni mi presencia entrará allí. Así que el Señor entonces también nos enseña cómo es de importante la dignidad para poder entrar en su santa casa. Es necesario que siempre estemos preparados y de eso vamos a hablar un poco más porque en la siguiente sesión el Señor destaca cómo Él disciplina a su pueblo. Así que en la sesión 95 el Señor nuevamente les manda y les indica sobre cómo construir la casa. Pero entonces allí vamos a ver unos aspectos interesantes porque si nosotros nos devolvemos a la sesión 88, que fue dada el 27 de diciembre de 1832, el Señor ya les había mandado organizarse, cuando digo en el versículo 119, organizados, preparad todo lo que fuera necesario y establecer una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Entonces el Señor ya les había mandado el 27 de diciembre de 1832 y la sesión 95 de Doctrina y Convenio se dio el 1 de junio de 1833, es decir, 5 meses después. Pero para entonces no se había realizado ningún avance en cuanto a ese mandamiento. Es decir, sabían que el Señor lo había mandado, pero no habían cumplido en lo absoluto con él. Así que el Señor empieza diciendo lo siguiente: de cierto, así dice el Señor a vosotros, a quienes amo, y a los que amo también disciplino, para que les sean perdonados sus pecados, porque con el castigo preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas, y yo os he amado. Este versículo primero, hermanos, nos habla sobre cómo el Señor nos disciplina a fin de amarnos. Y pensemos por un momento, en qué momento de nuestras vidas la disciplina buena del Señor nos ha ayudado a poder llevar una vida correcta, nos ha ayudado a podernos retraer de caminos incorrectos. Pensemos como hijos, la buena disciplina de nuestros padres, cómo nos ha llevado a caminar por un buen camino, a llevar un sendero correcto. Hermanos, es necesario que pensemos que el ser disciplinados es maravilloso y quisiera que viéramos un video. Vamos a ver ese video un momento y luego volvemos. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particulares que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Es esta: aceptar e incluso pedir
que nos corrijan. El elder Hugh B. Brown contó que compró una granja muy descuidada en Canadá hace muchos años. Mientras limpiaba y reparaba su propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido unos 2 metros de alto y que no producía grosellas, así que lo podó radicalmente dejando solo pequeños tallos. Entonces observó una gota parecida a una lágrima en la punta de cada uno de los tallos, como si el grosellero estuviese llorando, y se imaginó que decía: «¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan bello y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me mirarán con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí». Mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quería que fueras un árbol frutal ni de sombra. Quiero que seas un grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta me dirás: «Gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente para talarme». Años más tarde, el presidente Brown estaba en línea para ser ascendido a general, pero a pesar de que estaba plenamente calificado para el ascenso, se lo negaron porque era mormón. Continuando con su relato, el presidente Brown recordó: «Abordé el tren y volví al campamento con un corazón entristecido y con amargura en el alma. Cuando volví a mi tienda, tiré la gorra sobre el catre, elevé los puños hacia el cielo y dije: «¿Cómo pudiste hacerme esto, Dios? He hecho todo lo posible para prepararme. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Luego oí una voz, era mi propia voz, que decía: «Yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas». La amargura abandonó mi alma y caí de rodillas cerca del catre para pedir perdón por mi ingratitud. Y ahora, casi 50 años después, miro hacia arriba a Dios y digo: «Gracias, señor jardinero, por talarme, por quererme lo suficiente para herirme». Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios, sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestra capacidad y nuestro talento. Oremos para recibir su corrección inspirada por el amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces es necesario que nosotros a veces permitamos que el Señor, como un jardinero, nos pode y nos dé forma a fin de que podamos producir el fruto que Él espera y desea que nosotros produzcamos y el que nosotros necesitamos producir. Nos dice en el versículo número 2: «Es necesario pues que seáis disciplinados y quedéis reprendidos delante de mi faz». Y en el 3: «Porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa, para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles para que poden mi viña por última vez, a fin de que realice mi obra extraña, para que derrame mi espíritu sobre toda carne». Bien, él dice entonces que habéis cometido un pecado muy grave contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os di de edificarme una casa. El Señor nos le mandó edificar una casa y ellos no lo habían hecho, habían tomado el mandamiento como algo ligero y se habían demorado. Así que les estaba realmente reprendiendo por no cumplir con ese gran e importante mandamiento. Y pensemos por un momento, hermanos y hermanas, cómo nosotros podemos estar siendo copartícipes con ellos en no tomar este mandamiento en el grado de importancia que merece. Y a veces pienso, si nosotros no tenemos la capacidad de esforzarnos por tener una recomendación vigente para el templo, si no tenemos la capacidad de hacer preparativos, de poner metas en un tiempo para poder entrar en la santa casa del Señor y mantenernos firmes en asistir, como lo ha hecho el profeta, con la regularidad que nuestras circunstancias particulares nos los permitan. Si no hacemos eso, entonces es como si estuviéramos también desestimando ese gran mandamiento, porque así como al pueblo de Kirtland se le mandó realizar o edificar una casa, a nosotros se nos manda hoy asistir, que las casas del Señor ya prácticamente están hechas y se están haciendo muchas, y nosotros, aun cuando participamos con nuestros diezmos, no estamos participando físicamente en la construcción de los templos, sino que se están haciendo. El Señor nos está bendiciendo y nos pide obediencia. Ahora, ¿qué es lo que el Señor espera? Que si las cosas son más fáciles para nosotros, si Él está acercando sus templos, entonces nosotros tengamos esa capacidad y entonces tengamos ese deseo y entonces tengamos esa alegría
de prepararnos para asistir a su casa, esa constancia en mantenernos fieles y dignos y constantes a sus mandamientos para que podamos ser recibidos en su santa casa y recibir esa bendición. Además, hermanos, el Señor nos dice en el versículo 4 que esa santa casa sirve para la preparación de los apóstoles para que puedan su viña por última vez. Si bien allí menciona apóstoles, no es solo para ellos ese mandamiento y esa bendición, sino también para nosotros, porque también somos investidos con poder en su santa casa para poder realizar la obra de llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es entonces como nosotros hacemos parte del recogimiento de Israel, y es entonces como el Señor espera que participemos ampliamente de ello. Pero sigamos leyendo un poco, hermanos, porque a partir de los versículos 5 hasta el 8 también hay un conocimiento importante que debemos destacar. Y dice así: mas he aquí, de cierto os digo que hay entre vosotros muchos que han sido ordenados, a quienes he llamado, pero pocos de ellos son escogidos. Los que no son escogidos han cometido un pecado muy grave, pues andan en tinieblas al mediodía. Y por esta causa os di el mandamiento de convocar vuestra asamblea solemne, a fin de que vuestros ayunos y vuestros lamentos suban a los oídos del Señor de Sabaoth, que interpretado quiere decir el creador del primer día, el principio y el fin. Sí, de cierto os digo, os mandé edificar una casa en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. Bien, hermanos, entonces hay al menos dos cosas que quisiera destacar allí. Una, el Señor tiene llamados, y entre esos llamados saca o escoge o saca a sus escogidos, sí. Y entonces esos escogidos los inviste de poder en su santa casa. Bien, pensemos en lo que dice allí. ¿Por qué no son escogidos? Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En Doctrina y Convenios también leemos las razones por las cuales no son escogidos. Incluso en el libro de Primer Rey también leemos las razones por las cuales también el Señor escoge. Entonces, dice que no son escogidos porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas del mundo y aspiran tanto a los honores de este mundo que no comprenden una verdad única, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados sino conforme a los principios de la rectitud. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos purificar el vaso de nuestra alma cada día para que por medio de esa purificación seamos escogidos. Entonces es a través de nuestra dignidad, de nuestro esfuerzo por cada día ser mejores, que tenemos y desarrollamos la capacidad de ser escogidos, porque ya hemos sido llamados. Y en el primer libro de Nefi también destacó: yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden a todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido. Entonces, esa causa de la fe que nos escoge, y dice para fortalecerlos, ¿sí? Hasta tener el poder de librarse. El Señor desea fortalecernos a través de la fe, llenarnos de fortaleza para enfrentar la tentación, para alejarnos de ella y para ayudar a otros en el camino. Y eso tiene que ver mucho con entrar en el santo templo y ser investidos, porque es a través del convenio de la investidura en donde recibimos instrucción de lo alto, en donde tomamos más ampliamente sobre nosotros el nombre de Cristo, y en donde hacemos convenios y promesas de guardar leyes maravillosas que nos acercan más a Dios y nos asemejan más a Él. Entonces, gracias a ese poder, nosotros tenemos esa capacidad, porque es con ese poder que se nos prepara para que podamos llevar el Evangelio al mundo. Y es de esa manera, no hay otra forma. Bien, entonces para avanzar un poco también podríamos leer a partir del 11, porque nos dice lo siguiente, hermanos y hermanas: de cierto os digo que es mi voluntad que edifiquéis una casa. Si guardáis mis mandamientos, tendréis poder para construirla. Nos manda a edificar una casa, nos manda a cumplir mandamientos en general. Y dice: si guardáis mis mandamientos, tendréis poder para construirla. Hermanos, se nos ha mandado a edificar familias eternas. Si guardamos los mandamientos, tendremos el poder para construirlas. Se nos ha mandado a ser autosuficientes. Si guardamos los mandamientos, tendremos el poder para hacerlo. El Señor nos puede mandar muchas cosas. Si el Señor nos mandara a hacer todas las cosas y nosotros estuviéramos con Él, nosotros podríamos hacer todas las cosas. Si somos fieles, si guardamos los mandamientos, entonces eso nos deja por delante el hecho de que si guardamos los mandamientos de Dios, tenemos poder de Dios para hacer las cosas que Él nos manda hacer. Además nos dice en el 12: si no guardáis mis mandamientos, el amor del Padre no permanecerá con vosotros. Por tanto, andaréis en tinieblas. Allá hay entonces un nuevo conocimiento, porque nos dice que el amor del Padre
es la luz que nos permite a nosotros también no andar en tinieblas, lo que nos fortalece. Recordemos que Moroni 7:48 dice: por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con todas las energías de vuestros corazones que seáis llenos de ese amor que Él ha concedido a quienes son discípulos verdaderos del Salvador Jesucristo. Y esa es la preeminencia del amor, tal cual como lo enseñó también el apóstol Pablo. Y si nosotros tenemos ese amor en nuestro corazón, entonces somos más discípulos de Él, nos parecemos más a Él, no andamos en tinieblas y por consiguiente guardamos los mandamientos, y eso nos permite tener una fe como un principio de poder para orar, para que ninguna otra cosa nos pueda limitar ni impedirnos hacer la obra de nuestro Padre Celestial. Versículo 13. Ahora he aquí sabiduría y la voluntad del Señor. Edifíquese la casa, no según la manera del mundo, porque no os permito vivir conforme a la manera del mundo. Edificarla pues de acuerdo con el modelo que mostraré a tres de vosotros, a quienes probaréis, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder. Bien, el Señor dice claramente: no os permito vivir conforme a la manera del mundo. El mundo y sus formas, el mundo que cambia las normas, que invierte los valores, que nos hace ver lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno. Es ese mismo mundo que el Señor nos dice: no os permito vivir conforme a la manera del mundo. No podemos, hermanos, porque nosotros somos la sal de la tierra, y en ese orden de ideas tenemos que empezar a despojarnos de ese tipo de prácticas y vivir conforme a la ley de un reino celestial, porque no se puede edificar Sion sino conforme a la ley de un reino celestial. De otra manera no la puedo recibir, dice el Señor. Entonces es necesario que nosotros tengamos la capacidad de vivir conforme a la manera del Señor y no conforme a la manera del mundo, y que debemos edificar nuestras propias vidas conforme al modelo que Él nos muestre, así como Él le mostró a la primera presidencia, como le mostró a estos tres hermanos, porque ellos vieron en visión cómo se debería construir el templo. Primero lo vieron por fuera y luego vieron dentro de él y cómo estaba construido. Además, el Señor indicó las medidas que debía tener y el diseño, la conformación del mismo y el uso que se le iba a dar. Así también, tal cual, el Señor puede enseñarnos a nosotros cómo construir nuestras propias vidas, cómo dirigirlas, puede enseñarnos la medida y disposición de cada aspecto de nuestras vidas. Y si estamos ahí en nuestra casa, preocupados porque no sabemos cómo edificar nuestra vida, cómo edificar y mantener nuestro hogar, cómo seguirlo haciendo, si ya lo estamos haciendo, pues debemos de entender que a través de la fidelidad y guardar los mandamientos, el Señor nos va a dar el poder para poderlo hacer. Tal como lo enseñó en el versículo 11, cuando dijo: si guardáis mis mandamientos, tendréis poder para construirla. Lo repito. Así, hermanos, que necesario es que podamos escudriñar siempre las Escrituras y entender cómo el Señor desea que nuestra vida esté cercana al templo. Recordemos que el rey Benjamín también, mientras hablaba a su pueblo, puso las carpas con sus puertas dando hacia el templo y queriendo estudiar. Eso simboliza mucho, porque cuando ponemos nuestras vidas hacia el templo, entonces nosotros le estamos manifestando a nuestro Padre Celestial que tenemos el deseo de vivir conforme a sus mandamientos. Y gracias, hermanos, siempre por tener la disposición de escucharnos. No me estoy despidiendo porque no hemos terminado, pero sea agradecido y tendrá siempre razones para dar las gracias, dicen por ahí. Pero antes que eso, entonces pasemos por la sesión 96, porque en alguna ocasión, en esa época, pues, el 4 de junio de 1833, hubo una conferencia de sumos sacerdotes, y el tema principal que se consideró fue la manera de disponer de ciertos terrenos, como por ejemplo la hacienda French. Y frente a eso no se logró un acuerdo, por lo cual todos sugirieron que le fuese consultado al Señor, y así lo hizo el profeta. Y quisiera destacar algunas cosas importantes que salieron de esta enseñanza, porque en el versículo número 1 nos dice lo siguiente, y en el 2: he aquí os digo, os muestro sabiduría, para que sepáis cómo obrar concerniente a este asunto, porque me es conveniente que se fortalezca esta estaca que he establecido para la fuerza de Sion. Hermanos, pensemos un momento antes de seguir. Me es conveniente que se establezca esta estaca que he establecido para la fuerza de Sion. Esta estaca que he establecido, me es conveniente que se fortalezca. Queridos hermanos, comenten, déjenme allí sus impresiones, sus historias de vida,
¿Quiénes de ustedes viven en estacas que se formaron hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 o 5 años? Estacas nuevas. ¿Quiénes de ustedes viven en esos lugares? Díganme cuál es el nombre de su estaca. Porque el Señor dice, es conveniente que se fortalezca esta estaca, así como lo dijo al pueblo de Kirlan, porque él mismo ha dicho, lo que digo a uno, lo digo a todos. Yo particularmente vivo en una estaca que fue conformada hace apenas 2 meses y un poco más. Y el Señor nos manda que la fortalezcamos, porque tenemos un adversario que desea destruirla, desea destruir nuestras vidas y desea destruir todo lo que hacemos. Así, hermanos, que el Señor nos manda como a ellos que fortalezcamos nuestra estaca. Ahora pensemos en un momento. ¿Quiénes de ustedes son nuevos conversos? Dejen por ahí su comentario. ¿Quiénes de ustedes se casaron hace poco? ¿Quiénes de ustedes están empezando un nuevo estudio? El Señor desea que se fortalezcan en eso nuevo que están haciendo. El Señor desea que ese matrimonio nuevo se fortalezca. El Señor desea que se fortalezca ese niño que está creciendo. El Señor desea que nos fortalezcamos en todos los aspectos tocante a su evangelio y a la ley de un reino celestial. Y es necesario que así podamos fortalecer nuestras familias para que podamos establecer y fortalecer las estacas de Sion, que son el refugio y el amparo para los hijos de nuestro Padre Celestial. Y dice en el versículo 2, por tanto hágase cargo mi siervo Niguel Caguidne del lugar que se os ha señalado, sobre el cual me propongo edificar mi santa casa. Dice en el 4 también, tened cuidado pues de atender a este asunto y a la porción que sea necesaria para el beneficio de mi orden, con objeto de llevar mi palabra a los hijos de los hombres. Bien, entonces ellos no estaban de acuerdo sobre qué hacer con esos terrenos, quién administrarlo. El Señor les dijo que sea el obispo, Miguel Caguini, quien lo haga. Y más adelante dijo el por qué. Con el objeto de llevar mi palabra a los hijos de los hombres. Hermanos, todo lo que el Señor estaba haciendo al edificar su santa casa, al edificar su Sion, era para llevar el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Es lo mismo que está haciendo ahora. Está recogiendo el Israel de los 4 puntos de la tierra y está entonces encontrando a esos hijos suyos que están por allí dispersos entre la tierra y que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde encontrarla, y que nosotros, a través de nuestra dignidad, nuestra fidelidad, nuestra preparación en el Santo Templo, saliendo a servir en el campo misional como misioneros, como jóvenes misioneros, jovencitas misioneras, como matrimonios misioneros o adultos mayores, solteros, misioneros, que ahora también se puede hacer, y servir a las personas para que las verdades de este buen evangelio, para que estas buenas nuevas de gran paz lleguen a los hijos de Dios en todas partes. Pero necesitamos prepararnos a fin de poderlo hacer, porque de otra manera no se puede. Es a través de la obediencia que logramos estas cosas. Mis hermanos, y entonces, pasando también ahora a la última sesión del día de hoy, de esta semana, que es la 97, nos dice que fue en Ohio, el 2 de agosto de 1833, y que se refiere particularmente a los asuntos de los santos que se hallaban en Sion, en el condado de Jackson, Missouri. Ellos estaban teniendo mucha persecución y y se les había obligado a firmar un acuerdo de salir del condado de Jackson. Así que necesitaban información y guía del Señor para saber cómo proceder ante estos desafíos tan grandes que ellos estaban viviendo. Y la sesión empieza diciendo lo siguiente: de cierto os digo, mis amigos, os hablo con mi voz, que es la voz de mi espíritu, para mostrarlos mi voluntad concerniente a vuestros hermanos en la tierra de Sion, muchos de los cuales son verdaderamente humildes y procuran diligentemente adquirir sabiduría y hallar la verdad. De cierto os digo, benditos son, porque prevalecerán, pues yo, el Señor, manifiesto misericordia a todos los mansos y a cuantos sean mi voluntad, a fin de que yo sea justificado cuando los traiga a juicio. Bien, lo primero que el Señor les dice es que Él justifica a quienes son humildes. Hermanos, la humildad es lo opuesto del orgullo. La humildad es la capacidad de ser moldeable. La mansedumbre, ser manso y moldeable. Y es a través de esa humildad y esa mansedumbre que nosotros nos forjamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Necesitamos permitir que Él nos moldee. Necesitamos aceptar que somos imperfectos. Y necesitamos entender que de hecho nuestra propia imperfección hace parte del plan, porque es justamente lo que necesitamos nosotros superar a través de la gracia de Dios,
a través de la expiación de Jesucristo y a través de la obediencia a los convenios que hacemos, a través de la senda de los convenios. Y este pueblo, en este caso, por ser manso y humilde de corazón, el Señor le estaba dando buenas nuevas, le estaba diciendo que eran aceptables delante de sus ojos y que él quería fortalecerlos a causa de esa diligencia. Recordemos que la diligencia es un esfuerzo constante y valiente en las cosas del Señor. Más adelante, en el versículo 6 dice: y en cuanto al resto de la escuela, yo el Señor estoy dispuesto a ser misericordioso. No obstante, hay quienes deben ser disciplinados y sus obras serán descubiertas. Hermanos, Él está dispuesto a ser misericordioso. Él está dispuesto a ser misericordioso. Si nosotros le buscamos, Él va a estar allí. Si nosotros queremos corregir nuestros caminos, Él va a estar allí. Si nosotros queremos sujetarnos de su mano, de su corazón, y hacer de su expiación un gozo para nosotros, Él va a estar allí. Pero también Él dice, hay quienes deben ser disciplinados. Hace un momento hablábamos de lo importante que es la disciplina, que Él nos corrija, porque es por medio de la disciplina que Él nos bendice. Y sus obras serán descubiertas. Quienes no quieren confesar sus pecados, quienes no quieren arrepentirse, no quieren corregir sus caminos, entonces el Señor nos dice que deben de ser disciplinados. A veces la disciplina del Señor puede parecer que duele, pero ese dolor es para salvación. Ese dolor es para que nosotros corrijamos nuestra vida. Dice en el 8, dice en el 7, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Yo el Señor lo he declarado. De cierto os digo, que todos los que entre vosotros saben que su corazón es sincero y está quebrantado y su espíritu es contrito y están dispuestos a cumplir los convenios con sacrificio. Sí, cualquier sacrificio que yo el Señor mandare, estos son aceptados por mí, porque yo el Señor los haré producir como un árbol muy fructífero, plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. Tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito es sentir el reconocimiento de que somos pecadores y sentir el dolor por las cosas malas que hemos hecho. Y entonces permitir que ese dolor se torne para cambio y arrepentimiento en nuestras vidas hasta que nos lleve a la medida de nuestro Padre Celestial. Y me llama mucho la atención cuando Él nos compara, que dice que nos va a hacer producir como un árbol muy fructífero. Y luego dice, ¿por qué es fructífero? Porque está plantado en buena tierra junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. Nos plantará en buena tierra y nos regará con buena agua. Los que han visto cómo una plantita uno la cuida con buena agua, buena tierra, buena nutrición, cómo crece, y si es un árbol frutal, cómo crece y da buen fruto. Entonces el Señor nos va a proveer de lo necesario para que podamos crecer y desarrollarnos de tal manera que alcancemos la medida que Él ha dispuesto para nosotros. Entonces también leemos, hermanos y hermanas, en el versículo 10, en donde nos dice lo siguiente, a partir del 10. De cierto os digo, es mi voluntad que se me edifique una casa en la tierra de Sion, semejante al modelo que os he dado. Recordemos que en la tierra de Sion se estaba refiriendo a Missouri, ¿no? Y dice, edifíquese cuanto antes con los diezmos de mi pueblo. Y hermanos, ¿cómo se edifica una casa? Con los diezmos del pueblo. Es la forma como se han edificado todos los templos. Y es la forma como el Señor desea que se haga. No porque el Señor no pueda construir una casa, porque si Él ha creado incontables mundos, podría simplemente decir, créese una casa, y la casa se crearía, y 1000 veces mejor y más majestuosa de lo que el hombre la puede hacer. Sino porque Él permite que los hombres le demostremos esa fidelidad al obedecerle esos mandamientos. Y entendemos el uso que el Señor ha dispuesto para esos diezmos, y lo estamos viendo, ¿no? Entonces dice, bueno, el 12, he aquí, este es el diezmo y el sacrificio que yo el Señor requiero de las manos de ellos, a fin de que se me edifique una casa para la salvación de Sion, un lugar de acción de gracias para todos los santos y un sitio de instrucción para todos aquellos que son llamados a la obra del ministerio en sus varios llamamientos y oficios, a fin de que se perfeccionen en el entendimiento, de su ministerio, en teoría, en principio y en doctrina, en todas las cosas pertenecientes al reino de Dios sobre la tierra, las llaves del cual se os ha conferido. Y ahora viene la promesa. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor,
y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Mas si fuere profanada, no vendré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos inmundos. Bien, mis queridos hermanos, entonces recordemos que el presidente Nelson nos ha dicho, todo aquel que busque al Salvador Jesucristo lo hallará en el templo. Él nos ha dicho que nada en este mundo, nada nos fortalecerá más que la medida con que nosotros abremos en el templo. Y nos ha puesto énfasis en que nos preparemos para la segunda venida, porque él también ha mencionado que no sabemos cuándo es, pero ha dicho que el Señor le está instando a que nos invite a nosotros a que nos preparemos para recibirle. Y dice también en el 27, mas si fuere profanada no vendré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos inmundos. Y ahora bien, he aquí, si Sión hace estas cosas, prosperará y se ensanchará y llegará a ser gloriosa en extremo y muy grande y muy terrible. Dice también en el 25 más adelante y 26, porque recordemos que el mundo está siendo afligido por mucho tipo de aflicciones y también en los posteriores días lo va a hacer. Recordemos cuando el pueblo de Nefi estaba en abundancia, en el templo de la abundancia y de la tierra de abundancia, y entonces el Salvador descendió. Y fueron aquellos que le recibieron quienes habían sobrevivido a tempestades, incendios, inundaciones y toda suerte de catástrofes que hubo a causa de la iniquidad de ese pueblo. Pero entonces ellos fueron recibidos a causa de la obediencia. Y dice el 25, sin embargo, Sión escapará si procura hacer todo lo que le he mandado. Mas si no procura hacer lo que le he mandado, la visitaré según todas sus obras, con penosa aflicción, con pestilencia, con plagas, con la espada, con venganza y fuego devorador. Que nosotros, hermanos, al igual que aquellos que pudieron recibir al Salvador Jesucristo en el pueblo de abundancia, estemos preparados para recibirle, estemos preparados para entender que es necesario que nosotros podamos establecer una Sion, establecer una estaca, establecer una familia de obediencia para la salvación de Sion, que podamos entender que es cuando nos sujetamos de la mano del Salvador Jesucristo que podemos fortalecer la salvación de Sion, que es cuando nos sujetamos de la mano del Salvador Jesucristo, cuando podemos mantener unidos a nuestros seres queridos, que es cuando nos sujetamos de la mano del Salvador Jesucristo, cuando vamos a la santa casa del Señor, que nosotros podemos fortalecer nuestras vidas, que podemos hacer peticiones a nuestro Padre Celestial por los seres queridos que quizás se encuentran perdidos o consideramos que se han desviado un poco del camino, para que les podamos encontrar de nuevo, para que les podamos traer. Y es a través de nuestra asistencia al Santo Templo, cuando Él forma parte central de nuestros deseos, de nuestro corazón, en nuestra vida, de nuestra familia, cuando ese templo es el centro de todo, que nosotros podemos salir adelante y cumplir con los propósitos que el Señor ha definido para nosotros, porque hay más posibilidades de lograr el éxito en la vida familiar cuando ésta se basa en las enseñanzas del Salvador Jesucristo. Que podamos entonces tener en el mapa de nuestra alma como punto central la casa del Señor, que podamos en ese centro siempre estar, dirigirnos siempre a ese centro, dirigirnos siempre a ese centro de nuestra vida, a ese centro de nuestro corazón. Sé por el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos y hermanas, que las santas casas del Señor en realidad son el lugar donde el cielo y la tierra se unen, el lugar más santo. El Señor siempre le ha mandado a su pueblo a edificar templos. Lo hizo con el antiguo Israel, quien edificó, creó un templo o tabernáculo portátil. Lo hizo también con el rey Salomón, quien edificó también un templo. Se le mandó a Nefi también construir a la manera del Señor un templo. Y así mismo a nosotros, a través de nuestros profetas en los últimos días, se nos ha mandado edificar templos y que ellos formen parte central de nuestra vida y de nuestra tierra. Y ello lo comparto en el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén. Bien, mis queridos hermanos, amigos, hermanas, gracias por compartir este momento conmigo y escucharme. Espero que estas cosas hayan sido de su beneficio. Les invito a estudiar con mucha diligencia estas escrituras tan importantes, a deleitarse con ellas, y les deseo que tengan un feliz fin de semana, un feliz domingo. Chao. En la tierra de
hace resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró. Y al oírla todo el pueblo con asombro se postró. He aquí a mi Hijo amado, en quien yo me complazco hoy. Escuchar su santa voz. Venid a Él, venid a Dios. Desde el cielo descendiendo con su manto de esplendor, Jesucristo el Redentor mostró huellas de